El Ministerio Internacional Hijos del Altísimo, Cadena Radial del Altísimo y Fundación JAC presentan las maravillosas historias bíblicas junto al pastor y doctor Camus Blumetti Néstor. En los relatos del día de hoy avistaremos, veremos y contaremos parte de la vida de un personaje extraordinario, un reformador, un profeta y líder indiscutible del pueblo de Israel, considerado en el mundo y en el tiempo como un hombre apegado a Dios. Es el profeta más importante en el judaísmo, también es un profeta importante en el cristianismo, el islam, el baísmo y en otras religiones de origen abrámica. Vamos a reparar en la infancia y niñez de Moisés, el hombre encomendado por Dios para liberar al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto y conducir no menos que el éxodo hacia la tierra prometida. Este se va a constituir en el primer profeta y legislador de Israel. Tiempo atrás, el patriarca José, hijo de Jacob, fue el encargado de la migración de los israelitas a Egipto. En un periodo de hambruna y de escasez de alimentos en la tierra, él logra establecer a los hebreos de una forma pacífica y liberar en las tierras del antiguo Egipto, específicamente en una localidad llamada Gosén. Es el nombre hebreo que designa un área del antiguo Egipto cercano al delta del Nilo. La elección de esta región fue porque los israelitas, orientados por José, le refirieron al faraón que eran ganaderos y los egipcios tenían abominación, desprecio por el pastoreo. Pero allí los israelitas convivieron de forma contigua con los egipcios. Lograron desarrollarse, se resguardaron, tenían sus labores, se multiplicaban y fructificaban de una manera muy próspera, a tal forma que se llenó, abundó la tierra de Egipto de ellos. Desde el punto de vista de su demografía, esta se graficaba de forma piramidal, o sea, tenían una natalidad muy importante, procreaban mucho, eran muy fecundos. Cuando muere José, el príncipe de Egipto, el faraón emergente, Amenofis II, o su hijo Tutmosis III, según algunos historiadores, consideró que el pueblo de Israel era peligroso, pues estos crecían mucho, y si por alguna razón se querían sublevar o rebelarse, estos eran mucho más fuertes físicamente que los egipcios y su población era mayor. Si decidían combatir o unirse a otro pueblo contra los egipcios, la situación se pondría muy difícil, muy dura para los egipcios. Y aprovechando que la casta de gobernantes de la época de José ya no estaba y José ya muerto, el faraón de turno toma la drástica y nefasta decisión de esclavizar al pueblo de Jacob, de José. Le quita la libertad al pueblo hebreo, convence a todos que eran razones de Estado. Comienza a incitar el odio y el desprecio a la nación judía. Les impone un tributo, los obliga a construir sus ciudades de almacenaje. Tienen que realizar ladrillos y trabajos de agricultura más de lo debido, y cuanto servicio a los egipcios les placía. La dureza, el rigor y la opresión eran extremos. Los quería desanimar, amargar, arruinar su salud, acortar sus años y, por supuesto, disminuir la población. Era tal el temor del faraón que recurre a métodos bárbaros e inhumanos, pues les obliga e instruye a las parteras, las comadronas, las obstetras de la época, que cometan homicidio, que maten, que tomen todo niño varón que nazca de una brea y que lo maten, que sean sus verdugos. Y claro está, estas parteras, que en las escrituras se mencionan como una tal Cifra y otra llamada Fúa, con gran temor al Dios de los hebreos, le mintieron al faraón, le engañaron y nunca perpetraron ninguno de estos crímenes que se les ordenó ejecutar. Las escrituras dicen que Dios favoreció y prosperó mucho a estas dos parteras por la decisión de preservar la vida. A pesar de toda la opresión, de forma extraordinaria, estos, los judíos, se multiplicaban aún más. Lo mismo pasó con los cristianos. Esto lo cuenta en sus crónicas en latín Tertuliano. En una de sus estrofas dice así: Sanguis martyrum semen Christianorum. La sangre de los mártires es semilla de los cristianos. Cuantos más los oprimían y los mataban, más se convertían. Esta servidumbre y yugo duraría no pocos años. Según la mayoría de los expositores e intérpretes bíblicos, fueron 400 años en tierra extranjera, y de estos casi 150 años estuvieron en esclavitud hasta el éxodo en el año 1447 a.C.
El faraón, viendo que el proyecto no había surtido efecto, ahora emite la orden de que todo niño varón hebreo debía ser arrojado al río para su exterminio. Es aquí que una familia de la tribu de Levi, un tal Amram y su esposa Jochebed, escondieron a su hijo por 3 meses. Pero al ver que sería ya inútil esta estrategia, pues el mandato del faraón era apremiante, deciden construir una arquilla, un arca de juncos calafateada con asfalto y brea, y soltar al niño a la buena aventura, a lo que Dios quiera deparar de él. Esto es parte de la esencia de la fe hebrea. Al ver que por sus medios no podían asegurar y proteger la vida del niño, crean el mecanismo y lo entregan a la voluntad de su Dios. Él lo protegerá y lo cuidará mejor. Él tiene todos los recursos necesarios. Podemos especular que todo tipo de argumentos, positivo o negativo, pasaron por la mente de los padres de este niño. Quizás muera ahogado, o el río lo lleve mar adentro, o lo encuentre un soldado egipcio y lo mate, pues esa era la orden, o muera de hambre, o un cocodrilo lo devore, pues estos eran parte de la fauna de aquel lugar, o quizás Dios lo sorprenda con algo mejor. La hermana de este niño, una tal María, se paraba de lejos tratando de ver qué acontecería con él. ¿Qué sería de este proyecto, de esta nueva estratagema de poner al niño en una arquilla y soltarlo hacia la ribera? Cuenta la historia que al mismo instante que arrojan a Moisés en las aguas del río, no menos que la hija del faraón sale a lavarse, a acicalarse al río. Y avista la arquilla, la ve de lejos. Por supuesto le genera una gran curiosidad, como a cualquiera de nosotros le ocurriría. Y con premura manda a una de sus sirvientas, su criada, que busque ese elemento que flotaba en el río. Cuando lo traen y lo abre, estaba el niño llorando. Estaba Moisés en lágrimas. Reconoció ella al instante que era hebreo, pero movida a misericordia y compasión decidió criarlo, cuidar de él y no dar la orden de que lo maten. En la escena, de forma abrupta, aparece la hermana de quien sería Moisés, María, que seguía de cerca la arquilla. Ese navío rudimentario embiste con valentía a la hija del faraón y muy desenvuelta, sin duda alguna ni vacilación, le propone traer una nodriza, una niñera que cuide a su nueva adquisición, al niño. Y esta siente el asunto, le agrada, le cae bien la idea, acepta el consejo de la hebrea esclava. Y para sorpresa de todos trae como nodriza a su propia madre, a la propia madre de Moisés. De esta manera Dios salvó a su escogido. Y entre tantos argumentos, ¿quién hubiera pensado que Dios actuaría de forma tan perfecta? El niño se salva de la muerte, será criado por su madre natural. También ella recibe un sueldo, un pago por su crianza. A la hija del faraón le ofrece una dádiva por el cuidado inicial del niño. Está claro que desconocía que era su madre biológica y nadie se encargó de revelar este secreto. El niño comienza a recibir aprendizaje y asimilar por medio de su propia madre, contratada como nodriza, toda la cultura de su pueblo, el pueblo hebreo. Y por parte de su madrastra, la hija del faraón, obtendría los beneficios de la cultura egipcia, que sin lugar a dudas era una de las más avanzadas de su época, y por supuesto un excelente nivel de vida. Pues su formación se desprendería de la corte del faraón, pues ahora su abuelo era nada más y nada menos que el faraón, el rey y la autoridad máxima de la tierra de Egipto. Y en un futuro su hermanastro sería el faraón heredero. Este sí que es un plan que solo a Dios se le pudo ocurrir, un plan que ningún hombre o mujer pudiera haber ideado. El nombre, el apelativo de Moisés lo pone la hija del faraón, porque de las aguas te he sacado, refirió ella. El historiador judeo-romano Flavio Josefo reafirma lo expresado por la Biblia, recurriendo además a la etimología, a la raíz egipcia, para finalmente confirmar que el nombre de Moisés significa salvado de las aguas. Y de esta forma creció Moisés, con sus dos culturas, con sus dos crianzas, pero algún día tendría que decidir a cuál de ellas se apegaría, a la faraónica o a la esclava. Esta es la niñez de Moisés en las maravillosas historias bíblicas. Presentó este programa el Ministerio Internacional Hijos del Altísimo, Cadena Radial del Altísimo y Fundación JAC.